Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero. El hijo de María es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí con nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado es en su tierra, entre sus parientes y entre su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra. Cristo va a llevar su misión de evangelizar con la buena noticia, con los buenos tiempos, con el baño de liberación del evangelio, donde puede liberar a las personas de la posesión satánica, donde puede llevar a las personas también a la sanación, hermanos y hermanas, y ser llenados de la bendición de una nueva noticia que es totalmente liberadora, hermanos y hermanas, y el pueblo donde nace, el pueblo donde se cría, mejor dicho, en Nazaret de Galilea, no lo recibe, hermanos y hermanas, y está limitado a hacer pocos milagros. Allí no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué se trata todo esto? Este evangelio lo hemos visto en otras ocasiones, y en otras ocasiones hemos hablado de este evangelio en términos de los hermanos de Jesucristo, porque ahí se mencionan unos hermanos. Si quieres información sobre eso, lo tienes que buscar dentro. Al final te vamos a dar un enlace para que puedas buscarlo ahí, si quieres hablar sobre los supuestos hermanos de Jesucristo el Señor. Si quieres hablar acerca o quieres meditar sobre nadie es profeta en su propia tierra, pues entonces tendrías que ver otro video también que tenemos en base específicamente a eso. Pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva, hermanos y hermanas, del prejuicio. Porque Jesucristo está en Nazaret, Jesucristo está en Galilea, está donde se crió, donde vivió por 30 años, hermanos y hermanas, donde la gente que está allí saben quién es Él desde pequeño hasta creció, y ahora ven a todo un hombre adulto judío que es maestro, es rabino, tiene discípulos que le siguen y habla y predica e interpreta la palabra de Dios en la sinagoga, y se quedan todos estupefactos, hermanos y hermanas, y no creen en Él. Y lo que trae el Evangelio es el prejuicio. Así que hoy vamos a estar hablando, hermanos y hermanas, acerca del prejuicio, y lo que lo vamos a ver es dentro del sentido de saber, hermanos y hermanas, que Jesucristo supo manejar el prejuicio que había contra Él, hermanos y hermanas. El prejuicio es definido como una forma, hermanos y hermanas, de hacer un juicio por adelantado. Prejuicio. Juzgar por adelantado a una persona, hermanos y hermanas, sin habernos relacionado con la persona, sin conocerla bien. Y el prejuicio puede terminar o desatarse en un discrimen de nosotros hacia la persona que tenemos en prejuicio, de un descartar, expulsar a la persona por el prejuicio que yo tengo sobre esa persona, o el de yo dominar a la persona por el prejuicio que yo tengo. De eso todo vamos a estar hablando hoy, cuando tenemos que manejar el prejuicio o tal vez librarnos, hermanos y hermanas, del prejuicio hacia las otras personas. Cristo supo manejar el prejuicio, lo vamos a ver hoy, lo vamos a entender hoy, hermanos y hermanas, en por lo menos 4 pasos importantes para saber manejar el asunto del prejuicio. Si Jesucristo, hermanos y hermanas, no hubiese sabido manejar el prejuicio, no hubiese completado sus 3 años de vida pública. Tanto el prejuicio como los ataques personales o la crítica indiscriminada
la vivió Jesucristo y la supo manejar porque pudo terminar lo que estaba haciendo. Igual nos va a pasar a nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que saber manejar, y lo hemos dicho aquí, los prejuicios contra nosotros, los ataques personales contra nosotros o las críticas destructivas, hermanos y hermanas, contra nosotros. Y Cristo nos da hoy un ejemplo de superación extraordinaria de cómo se maneja este asunto. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy la idea fuerza va a ser esta, tanto para los prejuicios, para las críticas o como para los ataques personales. Recuerda este principio que es la idea fuerza que podemos nosotros sacar del mismo evangelio que vamos a escuchar hoy. Cuando alguien te ataca personalmente, cuando alguien te critica, hermanos y hermanas, o cuando alguien tiene un prejuicio contra ti, habla más de quién es esa persona en vez de quién tú eres. ¿Podrías tú entenderlo de esa forma? Cuando alguien tiene un prejuicio contra nosotros, o un ataque personal contra nosotros, o una crítica, proyecta más y define más quién es él que quién somos nosotros. Y eso es el arma que utiliza Cristo hoy. Así que vamos al fondo de todo esto. Cristo, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver aquí es cómo Jesucristo ni se defiende. Jesucristo lo que hace es que utiliza todo lo que sucede ahí para ventaja propia, y lo que tenemos que ver en Cristo es cómo Cristo lo que hace es ver la proyección que reflejan sus prejuicios contra Él, revelan en la situación que están esas personas, en el estado de situación de creencia, de no creencia, de aceptarlo, de no aceptarlo. Eso es lo que Jesucristo aprovecha. Y por eso decíamos al principio, tú tienes que sacarle ventaja a eso, pues esa es nuestra idea fuerza. Sacarle ventaja a esas críticas, sacarle ventaja a esos prejuicios, sacarle ventaja a esos ataques personales, porque ellos proyectan dónde está el estado de situación de esa persona en torno a lo que tú le puedas dar, a quien tú eres, y están definiendo, revelando, te están dando a conocer quiénes son ellos. Y por eso es que Jesús entiende el problema de esta gente. Es una consecuencia bien grande, porque no me conocen realmente y están faltos de fe. El juicio, hermanos y hermanas, previo es lo que se conoce como prejuicio, un juicio previo. Eso es lo que hace esta gente, juzgar las cosas sin tener conocimiento total, o antes, hermanos y hermanas, de pasar por un momento oportuno que me deje a mí tener elementos de juicio para yo saber quién es una persona. O sea, es como que muy rápido, sin elementos de juicio, sin experimentar la persona, sin tener una interrelación con la persona, sin haberla visto, observado, su conducta, sus pensamientos, sus ideas, pues estoy premeditadamente, estoy pues en un juicio por anticipación, sin dar oportunidad, ya tratando de encajonar, hermanos y hermanas, a la persona, predeterminarla. Y gracias a Dios que Jesucristo no hizo caso a esto. Hay personas en la vida, hermanos y hermanas, que son víctimas de prejuicio. En este caso, Cristo no fue víctima de prejuicio. En este caso, lo que vemos son las consecuencias del prejuicio de la gente que se quedaron sin fe. Pero hay personas que le hacen tanto caso a los prejuicios y se convierten en víctimas de los prejuicios. Cristo no se convirtió en víctima de ningún prejuicio, hermanos y hermanas, y de hecho, Cristo nos dijo que seamos humildes, que seamos mansos, pero no mensos. El menso se hace víctima de los prejuicios y el menso se deja ahogar, hermanos y hermanas, por los prejuicios. Hay gente que por el prejuicio del color de piel, hermanos y hermanas, pues se dejan vencer. Y muchos dicen, yo no he logrado porque algo en la vida, o no he conseguido algo en la vida porque soy negro. No he logrado algo, no he conseguido algo en la vida porque soy pobre. No he logrado algo en la vida porque soy gordo. No he logrado algo en la vida porque soy mujer. No he logrado algo en la vida porque soy anciano. No he logrado algo en la vida porque soy puertorriqueño. No he logrado algo en la vida porque vengo de una familia que es así o asá. O sea, hay muchas personas que se dejan llevar, hermanos y hermanas, por hasta creencias religiosas, ¿no? Porque es mi religión y mi religión no es aceptada y mi religión no es aprobada por mucha gente y no me puedo desarrollar. Esto es cuando, hermanos y hermanas, dejamos que todo esto caiga en nosotros, y ciertamente esto paraliza, hermanos y hermanas, y esto detiene. A Cristo no.
Y eso es lo primero que nosotros vemos. Ningún tipo de situación de prejuicio por religión, hermanos y hermanas, por credo, por color, por estatura, por peso, hermanos y hermanas, o porque es impedido o porque es limitado, hermanos y hermanas, puede de alguna forma limitarnos a nosotros en la vida. Lo que estamos viendo, el ejemplo de Cristo es el manejo sabio, hermanos y hermanas, de todo esto. Esto revela, hermanos y hermanas, de alguna forma, el prejuicio es un asunto de que Cristo se da cuenta aquí de que lo conocen poco o lo conocen mal. Eso es lo que está revelando esta gente. A Cristo lo conocen poco esta gente o lo conocen mal. Y vamos a hablar acerca de eso. Conocen poco a la persona de Jesús, conocen mal a la persona de Jesús. Y de alguna forma, hermanos y hermanas, aceptan la forma que las personas perciben la realidad. O sea, están aceptando de cómo yo lo entiendo, no como objetivamente es Cristo, sino de cómo ellos se lo imaginan. Se lo imaginan como el hijo de un carpintero, lo vimos aquí también como un artesano. O sea, ¿qué tiene este que añadir? Y de repente está hablando en la sinagoga, y de repente es maestro, y de repente tiene discípulos, y este poder, y esta autoridad. O sea, aquí nosotros no hemos visto que le hayan impuesto las manos, con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo. O sea, ¿de dónde le sale esto a esta persona? Si nosotros lo vimos crecer aquí, todo eso, hermanos y hermanas, de alguna forma, es como que entender que base a esa poquita realidad que yo conozco, por eso es que decimos lo conocían poco o lo conocían mal, no se daban cuenta de que la persona se puede superar, después que la persona avanza. Pues este no es el Cristo de hace 2 años atrás que lo vieron como un nene. Ahora tiene 30 años de edad, ya está crecido, hermanos y hermanas, y viene, hermanos y hermanas, dentro de una situación que es el Mesías. A esta gente le falta muchísimo para entender eso. ¿Cómo Jesús, entonces, hermanos y hermanas, lo manejó para que de alguna forma estos prejuicios no lo limitaran en su misión? ¿Cómo hizo Cristo para no ser víctima de estos prejuicios? Y Cristo, hermanos y hermanas, lo que nosotros vemos aquí es que no se dejó influenciar. Y eso es importantísimo. Tú no te puedes dejar influenciar por esto, porque si no caemos en patrones de estereotipo. Y la sociedad vive mucho acerca del estereotipo. No sé si tú lo has visto por ahí, pero los puertorriqueños son así, los alemanes son así, los cubanos son así, la gente chiquita hacen eso. Los negros, como son de África, tienden a hacer eso. Pues mira, los ancianos por costumbre hacen esas cosas, ¿no? Entonces se crean unas especies de estereotipos. No es que la gente del caserío se comporta así, no es que la gente que vive en urbanizaciones de acceso controlado son así, es que los pobres siempre son así, no, es que los católicos siempre son de esa manera, no es que los protestantes siempre, esa es su conducta. Entonces eso es crear estereotipos, hermanos y hermanas, y Cristo no se deja encajonar, como dijimos ahorita, dentro de estos patrones y estos estereotipos. Cristo, hermanos y hermanas, se da cuenta de que el privilegio exactamente de quién es Él se lo da Dios y no se lo da nadie, hermanos y hermanas. Y por lo tanto se da cuenta de que el prejuicio es una forma que yo tengo, es una herramienta. Hermanos y hermanas, es una herramienta que yo tengo a mi disposición para entonces saber quién es quién y revela a la persona. ¿Verdad que lo hemos dicho mucho aquí? Pues para que lo tengas en mente y lo veas desde ese principio. En primer lugar, hermanos y hermanas, vamos a ver todo esto y a condensarlo en por lo menos 4 principios que emanan de esta forma en que Cristo maneja los prejuicios, los ataques personales o la crítica. Se puede utilizar para cualquiera de esos 3 asuntos. Ante todo, hermanos y hermanas, aquí la impresión que tenemos de una persona puede ser equivocada. Esa primera impresión. Y yo te hice esa pregunta al principio y no sé si te ha pasado a ti. La primera impresión que a veces nos llevamos de una persona, hermanos y hermanas, posiblemente está equivocada. Porque es superficial, porque no tenemos elementos de prueba, porque no hemos tenido una convivencia con la persona, porque no hemos tenido una interrelación con la persona, no hemos pasado tiempo con la persona, no ha habido
un mes de experiencia, 3 meses de experiencia. Entonces desconocemos totalmente a la persona. Hay un refrán en inglés que dice, don't judge the book by the cover. O sea, no juzgues el libro por la portada. O sea, hay mucha gente que juzga el libro por la portada. Y por la portada se ve bonito, se ve la cosa, lo compran. Pero el contenido es lo que te tiene que llevar a ti a saber si compras o no compras un libro, o si es de tu interés el tema que se está tocando ahí. Así que a veces, hermanos y hermanas, las primeras impresiones son superficiales. No nos ha pasado a nosotros en la vida que a veces ha cambiado la primera impresión que teníamos de una persona, que por su seriedad y la forma que vimos aquella noche que lo conocimos en la actividad nos causó una mala impresión. Oye, pero después cuando seguimos entrando en contacto y seguimos con la persona, dijimos, wow, caramba, yo me equivoqué. Esta persona es tan distinta. ¿Sería que aquel día estaba pasando por algo? ¿Sería que aquel día estaba en una situación que requería seriedad y se veía que ni sonreía y no era muy social y no hablaba mucho? Y entonces de repente cambia todo. Entonces Cristo está consciente, hermanos y hermanas, de que la primera impresión que la gente tiene acerca de nosotros a veces es una negativa. Y al darnos tiempo van a conocer quiénes somos verdaderamente, hermanos y hermanas. A veces a través de la primera impresión, al verla negativa, hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo es anticipándonos de alguna forma, ¿verdad? A hablar de la persona sin haber pasado por la experiencia humana que se necesita en este compartir con la persona. Así que es necesario, hermanos y hermanas, cuando una persona tiene prejuicios, cuando tiene ataques, cuando tiene crítica, lo mejor sería para ambos casos que se compartiera un espacio, que se dieran espacio, darle oportunidad. Bueno, esa gente piensa así de mí, con el tiempo van a cambiar de opinión, porque entonces me van a conocer, y ciertamente es un detalle de que no están conociendo a la persona. Jesús realmente es, hermanos y hermanas, de alguna forma no experimentado por estas personas, y estas personas lamentablemente, si se mantienen ahí, se cierran, quedan atrapadas en el tiempo y no son flexibles. Todo eso hay que ayudar. Y eso es lo que nosotros tenemos que notar también. Hay personas que se cierran, hermanos y hermanas, y con una simple impresión basta. Y ahí viene un prejuicio terrible, hermanos y hermanas. O quedan atrapadas en el tiempo. No buscan otro tiempo para conocer a la persona, atrapadas, y no son flexibles porque se dejan llevar por la primera impresión y no quiero saber nada de esto y ni tendrá oportunidad. Con todo eso hay que trabajarlo, hermanos y hermanas, dentro de lo que esté pasando, porque a veces los prejuicios no solamente vienen de personas que están afuera, sino que también vienen de personas que están cerca, en la misma familia y en el mismo matrimonio. Pueden venir los prejuicios y salir desde ahí. Así que, hermanos y hermanas, la primera impresión que tenemos de la persona por lo general no define totalmente quién es la persona. Eso lo tenemos que tener en mente porque Cristo lo tuvo en mente. En segundo lugar, hermanos y hermanas, no lo reconocen porque no lo conocen, que va en base y es resultado de lo que hemos dicho en primer lugar. No se toman el tiempo estas personas para compartir con Jesucristo, algo que hemos dicho que es necesario. De alguna forma, hermanos y hermanas, cuando se da una oportunidad de dejar que la persona se manifieste, que la veamos desempeñarse, que la veamos hablar, que la veamos ver cómo maneja ciertas cosas en la vida. Cuando damos esa oportunidad, hermanos y hermanas, estamos nosotros abriendo las puertas a dejarnos impresionar y sorprender positivamente por esa persona, lo cual significa que debemos dar un espacio, hermanos y hermanas, para ver lo positivo de la persona, porque a veces lo cogimos en un mal momento, lo cogimos en una situación desgraciada, lo cogimos dentro de un espacio, hermanos y hermanas, que la persona pues realmente no estaba en su mejor día como para hablar, como para estar con nosotros. Pues por lo tanto, busquemos cómo esta persona me podría impresionar a mí positivamente. A veces podemos observar a la persona de distancia, hermanos y hermanas, y darnos cuenta quién es esa persona. Tenemos que evitar también en ese espacio que le estamos dando a la persona ser impulsivos, porque el que practica el prejuicio se convierte en una persona impulsiva, muy rápida, a llegar a conclusiones que son generales, hermanos y hermanas, y no solamente generales, sino que son conclusiones definitivas. Hasta ahí yo llegué y no me hable más de esa persona y no quiero saber más de ella por lo que hoy yo vi, aunque no lo conozca. ¡Wow!
hermanos y hermanas. Eso sí que nos saca a nosotros de quicio. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el impulsivo. El impulsivo por lo generalmente practica el prejuicio, hermanos y hermanas. Y entonces tenemos que velar por esos abruptos que tenemos y ese vocabulario absoluto, determinante, definitivo, final y firme. No me va a convencer esa persona, con lo que hoy pasó me basta. No, ya eso no cabe. Y Cristo no lo hizo, hermanos y hermanas. Por eso Cristo siguió. Porque Jesucristo volvió a Nazaret, Jesucristo volvió a Galilea. Jesucristo pudo hacer otras cosas en Galilea, hermanos y hermanas, y no se limitó. Y esta situación jamás lo limitó. No fue final y firme que esta gente no tuviesen fe. No fue final y firme que esta gente no creyeran en Cristo. No fue final y firme que estas personas no vieran que era un profeta, ¿verdad? O que no podía hacerlo allí en aquel momento, pero lo podría hacer en el mañana. Pasaron cosas también, hermanos y hermanas, donde Cristo tuvo que volver a Galilea en diferentes aspectos y ya en una apertura totalmente diferente. Así que esto es bueno tenerlo en mente, hermanos y hermanas, y esto permite que la persona, hay que darle libertad a la persona para esa manifestación, hermanos y hermanas. Si no le permitimos a la persona que se manifieste, que se revele, lo estamos coaccionando, ¿verdad? Estamos pues a un nivel de que pues a un nivel de yo no tolero más que me digan más de la persona porque ya yo hice mi mente y no estoy dispuesto a cambiar. Así que tiene que haber una libertad para que una otra persona se pueda mover y dar a conocer en ese ambiente. Por el otro lado, hermanos y hermanas, que la persona se pueda desenvolver con naturalidad, porque a veces las personas se desenvuelven en ciertos escenarios por el momento que están pasando, ¿no? No es lo mismo una persona en un salón de conferencias cómo se conduce que en la playa cómo se conduce. No es lo mismo como una persona se desempeña en la iglesia que cómo se desempeña pues en una cancha de baloncesto o en una fiesta, ¿me estás entendiendo? Y esto no quiere decir que sean doble cara, pero que cada lugar en la vida que nosotros estamos expuestos requiere de nosotros unas actitudes, ¿verdad? Unas posturas, un vocabulario, ¿verdad? Y eso define mucho a las personas. Entonces, pues fíjate, donde yo lo conocí fue en la funeraria y aquel día pues estaba en una situación desgraciada. Pues lo conocí en la boda, me cayó bien porque cenamos juntos y nos callaron la misma familia, estuvimos juntos en la misma mesa, en una boda y la pasamos bien. Pues no es lo mismo que otros escenarios que son un poquito pues más difíciles, hermanos y hermanas, o en un hospital. Conocer a una persona en un hospital dentro de una situación de salud y enfermedad, pues imagínate cómo la podemos definir en ese momento, qué primera impresión nos puede causar dentro de una situación como esa. Todo esto es importante nosotros verlo, hermanos y hermanas, dentro de la proyección que nos presenta Jesucristo en el manejo de estas situaciones que pueden ser, particularmente hermanos y hermanas, de alguna forma enajenantes por parte de ellos hacia nosotros y también de nosotros hacia ellos, porque aquí estamos hablando desde las dos vías de camino, ¿no? De allá para acá y de acá para allá, porque eso siempre se alterna en la vida y hay que tenerlo presente. En tercer lugar, hermanos y hermanas, aquí se nota también de parte de esta gente que daban por hecho algo basado en suposiciones. Y entonces hay que tener en cuenta, los prejuicios vienen marcados por las suposiciones, ¿no? Los supuestos, hermanos y hermanas, están abiertos a pruebas a lo contrario. Una suposición mía no es un hecho realmente. Una suposición o una presunción que yo tenga, pues admite pruebas a lo contrario, ¿verdad? Y no te pueden acusar por una presunción, porque la presunción puede ser cierta, puede ser falsa. Y eso pasa con las primeras impresiones, con los contactos de las personas. ¿En qué se basa realmente mi decisión de estar con esta persona, de no estar, de aceptarla o de no aceptarla, de creer en él o no de creer en él? En una suposición que yo tengo, ¿no? Pues esa presunción que podamos tener o suposición admite, hermanos y hermanas, pruebas a lo contrario. ¿Cómo yo tengo las pruebas? Pues mira, tenemos que ser sinceros en ese aspecto, ¿no? Y a veces tenemos que preguntarles directamente a la persona y parte de los prejuicios vienen como no se conocen,
tenemos que dar paso al frente en muchos momentos. Si tú quieres salir de dudas acerca de una persona, pregúntale directamente. Es terrible que tú conozcas a una persona solamente por lo que dicen los demás. Es terrible que tú quieras conocer a una persona simplemente por preguntarle a los demás quién es esa persona, qué hace esa persona, cómo habla esa persona, a qué se dedica esa persona, es casada esa persona. Entonces estás buscando una información fuera y con eso te vas a dejar llevar. Y si las personas que están hablando ahí no lo conocen fuertemente, seriamente, profundamente, o tienen ya prejuicios contra esa persona, están condicionados por cosas que pasaron y te proyectan una idea que no es. Con eso es lo que tú te vas a quedar y por eso entonces lo rechazo. Dios, pero tú lo conoces. No, es que me dijeron, es que dicen de él. Wow, hermanos y hermanas, eso son presunciones. Hay mucha gente que dice un montón de cosas de las otras personas, pero pregúntale a una persona cuando te hable de otra persona negativamente, ¿qué pruebas tú tienes para decir eso? O si la persona no está aquí, ¿por qué no la traemos aquí para preguntarle personalmente? ¿Ves por qué es importante preguntarle a la persona personalmente para salir de la duda? Para entonces tener pruebas de lo contrario, wow, de lo contrario que de lo negativo que yo pensaba de ti, ahora hablando contigo, entendiéndote, haciéndote las preguntas y las respuestas que tú me has dado. Mira, ¿sabes qué? Mi impresión ha cambiado un montón porque yo pensaba esto y esto y lo otro por lo que decían de ti. Pero ahora que te conozco y te he experimentado de ti, mi opinión ha cambiado seriamente porque me lo has dicho tú. Es más, me has probado todo lo contrario. ¿Estás viendo? Eso Cristo lo maneja dentro de su situación, hermanos y hermanas, dentro de esos 3 años de vida pública. Por eso Cristo pudo acercarse a personas que eran hasta romanos, hermanos y hermanas, hasta personas que eran fariseos, ¿no? Eh, Nicodemo era un fariseo y Cristo pudo acercarse a él. Y Cristo salió de sus prejuicios que pudo haber tenido, ¿verdad? O la gente tenía unos prejuicios con que los fariseos eran unos hipócritas de doble cara. Pues mire, Cristo dio espacio y si habían prejuicios en la sociedad que Cristo los pudo haber tenido por ser parte de la sociedad, Cristo los superó y los supo manejar y habló directamente con las personas para así poder conocer realmente quién es la persona. Así que eso está ahí, hermanos y hermanas, vital en lo que estamos nosotros desarrollando. Entonces es importante, hermanos y hermanas, hablar directamente con la persona sobre sus actitudes, sobre sus relaciones y por qué de alguna forma te ha causado un agravio, lo que tal vez la persona no lo vio como un agravio hacia tu persona. O por qué me causa un agravio la conducta de la persona cuando otros no lo vieron tan mal y lo vieron como algo bueno, porque a mí me resultó negativo lo que dijo y otras personas como que lo aceptaron. Pues todas estas cosas hay que solucionarlas, hermanos y hermanas. Y en cuarto y último lugar, hermanos y hermanas, aparte del manejo de esta situación por parte de nuestro Señor Jesucristo, es darse cuenta, hermanos y hermanas, que esta gente no aceptaban las diferencias. Y parte de los ataques personales, las críticas y los prejuicios vienen en base de que hay personas que no aceptan las diferencias. Hay personas que no aceptan que las personas sean distintas a ellas o distintos a nosotros, hermanos y hermanas. Y cuando una persona no acepta a otro porque es distinto, entonces se convierten como en jueces en la relación. Juzgan como jueces, lamentablemente, y como son distintos, no aceptan a los que son distintos. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, esto puede llevar a que no aceptan que también hay gente que son diferentes a nosotros. Entonces, si son diferentes a nosotros, son malos o son peores. Si son iguales a nosotros, son buenos y son mejores. Hay que tener cuidado con esto, hermanos y hermanas, porque esto es realmente una situación bien, pero bien desquiciada. La diversidad, hermanos y hermanas, existe dentro de la unidad y la unidad no se basa en la uniformidad. Si fuéramos todos iguales sería bien monótono y aburrido. Hermanos y hermanas, si todos en casa, y papi y mami, y la esposa y el esposo, y los hermanos hicieran lo mismo, pensaran igual, tuvieran los mismos hobbies, todos igualitos, hermanos y hermanas, se comportaran todos igual, les gustaría la misma música, verían las mismas películas, hermanos y hermanas, eso sería aburridísimo. ¿Tú no crees? Por algo Dios nos hizo distintos, por algo Dios nos hizo diferentes. En la diversidad existe la unidad, hermanos y hermanas. No busques la unidad en la uniformidad. Y este es el error que crea mucha gente en la vida, hermanos y hermanas. Este era el error de esa gente hacia Jesucristo en cierta forma, hermanos y hermanas.
Hay que aceptar que hay gente distinta a nosotros y por el hecho de ser distinto no significa que son peores o que son malos. O sea, ¿cómo vamos a juzgar que si yo soy negro, pues aquel es blanco? Pues si es blanco es de los malos. ¿Mm? Si yo soy católico y aquel es protestante, aquel es de los malos. Ese no es de los buenos. Si yo soy de este partido popular, de este partido político y aquel es de otro partido político, pues hermanos y hermanas, aquel es de los malos, del partido de los malos. ¿Por qué no aceptamos la diversidad, hermanos y hermanas? Hay que buscar no solamente lo que nos une en la unidad, hay que buscar también lo que nos une en la diversidad, en la diferencia. Y eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo cuando empieza, hermanos y hermanas, a manejar toda esta situación. Puedo aprender de los demás, aunque sean diferentes, y puedo crecer como persona cuando los demás, hermanos y hermanas, tienen una diferencia. Y Jesucristo aprendió mucho de estos casos y supo tratar a otras personas dentro de esta situación. Así que, hermanos y hermanas, ahí quedamos nosotros dentro de la palabra de Dios hoy, enfrentando aquellos prejuicios que puedan venir contra nosotros o evitando que tengamos prejuicios nosotros con los demás. Cristo lo que hizo fue manejar los prejuicios, los ataques personales y las críticas. Nunca fue detenido, paralizado por lo que decían de él que fuese negativo, porque él entendió, es que no me conocen bien, es que no han venido a hablar conmigo, es que no se han dado la oportunidad de conocerme. Y cuando todo eso se descarta, puede, en el caso religioso de Cristo, faltar la fe, no creer en Él, y por eso no pudo hacer milagros allí. No es porque Cristo no quisiera, es porque la gente no se abrieron para recibir esos milagros. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí. Mañana estaremos con un nuevo evangelio y con una nueva reflexión y una nueva meditación de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.